Bueno, desde el Comité Nacional le damos la bienvenida desde la oficina de radicales que gestionan. Esta oficina está funcionando desde que asumió Martín en el Comité Nacional y planteamos actividades presenciales y muchas charlas virtuales. Tratamos de capacitar, de ayudar y de intercambiar ideas con intendentes, con legisladores. En esta ocasión queremos presentar a Dolores Martínez. Dolores es una militante, una gran militante del radicalismo de la capital, exdiputada. Dolores es politóloga de la UBA y es prosecretaria del Senado de la Nación, prosecretaria administrativa. Y hoy planteamos una charla que tiene que ver con la estrategia legislativa, no quizá desde el punto de vista técnico, sí desde el punto de vista político. Y bueno, gracias, le queremos agradecer por la presencia, por la gran presencia, porque un lunes a esta hora no es sencillo. Y, y bueno, a ver, Dolores, si querés empezar la charla. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. Me sumo en principio a los agradecimientos de, como dijo Carlitos, de poder estar acá un lunes 6:30. Sabemos que los que tenemos vocación de militancia y compromiso de gestión estamos más acostumbrados a hacer estas cosas en estos horarios y más tarde también. Pero bueno, hoy también es un día especial, hay que decirlo, no se puede dejar de nombrar, que me imagino que están todos igual de manijas con haber ganado, mirando todo el tiempo los goles, entonces se hace más difícil, ¿no? Concentrarse, por lo menos a mí me pasó que dije la charla, pensarla y cada tanto volví a ver la repetición de los goles, así que doblemente valorable que podamos estar acá tomándonos este tiempo. Hoy seguramente algunos están con el receso por invierno, por las vacaciones, así que muchísimas gracias. Bueno, y gracias por la presentación, Carlitos, y a todo el equipo del Comité Nacional que nos hizo llegar la propuesta. La verdad, pensaba, para mí es un orgullo poder dar un puntapié. Esto es un conversatorio, lo planteamos así. La idea es poder compartir con ustedes un par de apreciaciones que simplemente eh, las fui adquiriendo en el camino de ir aprendiendo sobre el Congreso, de ir gestionando. Tuve la suerte y el honor desde el radicalismo de poder ocupar distintos lugares dentro del Congreso Nacional y bueno, eso yo se lo quiero devolver a todos nuestros correligionarios, militantes, a cada uno que hoy le toca estar en un consejo deliberante, en una legislatura, en el Congreso, en algún organismo de gestión que además esté vinculado con lo legislativo. Es simplemente la experiencia que fuimos adquiriendo en los últimos 10 años. Algunas de las cosas que voy a decir no son para nada novedosas, pero me gusta traerlas acá al ámbito del Comité Nacional para poder repensarlas en conjunto con ustedes. Así que un poco contarles ese marco, ¿no? A mí me tocó estar como asesora legislativa en la Cámara de Diputados, después me tocó también estar como directora de modernización en la Cámara de Diputados y eso me permitió, la verdad, abrir mucho la cabeza de qué mecanismos hay para gestionar adentro de cuerpos legislativos, de cuerpos colegiados que son diferentes a los ejecutivos. Me tocó estar como diputada nacional, o sea, del otro lado del mostrador y ahora aprendiendo también del lado del Senado como prosecretaria parlamentaria. Ahí lo vi a Juan Pedro Tunesi, que era el prosecretario parlamentario anterior, así que muchas gracias Juan Pedro por estar acá y sumarte. Y como les dije, la idea es compartir lo que puede llegar a ser un diagnóstico sobre cuál es el rol que hoy tienen los congresos, cuáles son las dificultades y tomarnos el atrevimiento de trasladar esa experiencia a lo que son los cuerpos colegiados, ¿no? Legislaturas, consejos deliberantes,
haciendo salvedades, ¿no? Porque por supuesto que hay diferencias importantes, pero en cuanto al funcionamiento, creo que nos va a poder servir compartir estas experiencias y repensar en conjunto, en el marco de lo que es nuestro partido, de qué cosas podemos hacer, bueno, para activar nuestra militancia, reactivarla, repensarla, reactivar la escucha. Así que sin más, yo les voy a ir compartiendo una presentación que armamos específicamente para traerla con ustedes. Como digo, aclaro esto, es un disparador para ver qué cosas nos despiertan y como le dije a Carlitos y a todo el equipo del Comité Nacional, si esto dispara otras necesidades, como por ejemplo cuestiones más bien técnicas, de técnica legislativa, de capacitación parlamentaria, o de focalizarnos en alguna de las cosas que vamos a ir presentando acá, bienvenido, porque creo que tenemos un gran equipo dentro del Comité Nacional para poder desarrollar, por ejemplo, determinadas charlas más técnicas, más de capacitación en todo lo que es lo legislativo. Les voy a compartir acá, déjenme que lo abra. Ahí va, ver el modo de presentación. Bueno, la charla se dio a llamar así, estrategia legislativa o estrategias legislativas, porque la verdad que pueden ser varias y estos son simplemente disparadores. Hace un tiempo que, varios años que venimos pensando y partiendo de esta idea, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad altamente globalizada, más allá de las particularidades de cada una de las localidades, de las provincias, pero en líneas generales tenemos una sociedad muy globalizada, que básicamente está contextualizada en lo que nosotros llamamos la inmediatez, ¿no? Esto es que las soluciones a los problemas tienen que venir muy rápido, ¿sí? Extremadamente rápido. Y eso hace, entre otras cuestiones, que la paciencia de la ciudadanía obviamente empieza cada vez a achicarse más. Sobre todo si uno tiene en cuenta y lo traslada a la experiencia local de nuestro país, a, bueno, los distintos gobiernos y las distintas crisis que la Argentina viene arrastrando. Entonces, fíjense que estamos en un contexto donde se mezclan dos cuestiones que a priori pueden ser contrarias, ¿no? Bien contradictorias. Tratar de resolver los problemas de una manera rápida, de una manera inmediata, como lo hace o como impera en la globalización, en las sociedades informadas o sobreinformadas, pero al mismo tiempo tener que lidiar con la constante impaciencia social, sobre todo con la bronca de la ciudadanía. Y la verdad que lo que venimos observando es que ahí los congresos, los cuerpos colegiados, además tienen un problema mayor que, por ejemplo, lo pueden tener los gobiernos, los poderes ejecutivos, los gobiernos locales, las intendencias, porque los congresos o cuerpos colegiados son instituciones más bien lentas, que más bien llevan adelante procesos lentos, que tienen su tiempo. La formación y la sanción de las leyes no son cuestiones inmediatas, son cuestiones que llevan tiempo, análisis, apertura, que requieren de consensos. Y lo que nosotros entendemos es que pese a que la fisonomía externa de los congresos a nivel incluso mundial ha ido cambiando desde su creación hasta la fecha, sí podemos ver que a los congresos les cuesta ayornarse a las nuevas realidades, ¿no? Entonces, mientras todo va cambiando en las sociedades, las formas de trabajar de los congresos siguen exactamente igual. Y eso que tiene un activo muy positivo, porque tiene que ver con las reglas, porque tiene que ver con las tradiciones, porque tiene que ver con las con las cuestiones de hacer las cosas de una manera bien razonable, choca con esta idea que impera globalmente sobre lo que es la inmediatez. Insisto,
Si a esto efectivamente nosotros le sumamos la bronca que hay en la sociedad, la impaciencia y un fenómeno que además está lamentablemente cada vez surgiendo con mayor fuerza, sobre todo en los últimos 4 o 5 años, que tiene que ver con la violencia política, perdón, ahí encontramos tres características que, bueno, hacen que a los congresos les cueste más funcionar, ¿no? Y, y efectivamente, en el caso de la Argentina, además, hay otra cuestión que se suma, que tiene que ver con la cuestión de la grieta, ¿no? Con esta idea de no poder conversar con el otro. Conversar, esa es la palabra que me parece que grafica más la situación por la que atraviesa la representación en la política argentina. Entonces, marco estas cuestiones para entender por qué a los congresos les cuesta tanto, ¿no? Insertarse, dar respuestas más inmediatas, más concretas en este marco, en este escenario, ¿no? La inmediatez, la bronca y la violencia política, sobre todo en este tiempo que nos toca vivir de manera todavía bastante asombrosa, porque todavía nos cuesta creer el fenómeno de Milei, cuando la violencia política viene por parte de los propios dirigentes políticos, ¿no? Entonces yo creo que eso hoy sí es una novedad, pero que se suma al resto de las cuestiones que ya vienen haciendo que los congresos sean escenarios muy difíciles a donde poder concertar políticas públicas, políticas duraderas, reformas profundas, que en todo caso, como es en el caso de la Argentina, es lo que estamos necesitando. Y me parece que es una forma, no digo que sea toda, hay otros enfoques de los cuales cómo se puede abordar por qué los congresos, los cuerpos colegiados, atraviesan esta crisis de funcionamiento, esta crisis de representación. Nosotros traemos estas 3, 4 cuestiones, pero probablemente haya muchísimas más, que sería bueno complementarlas, analizarlas. Yo como politóloga puedo hablar también de cosas que tienen que ver con la crisis de representación en sí, los partidos políticos, pero para no irnos por ese lado, nada, contarles efectivamente, fíjense cómo en las encuestas, y esto sí puede ser una novedad, se nota el descreimiento en el poder legislativo. ¿Cuál es la novedad? Yo esto lo vengo siguiendo hace varios años, por lo menos 10, 15 años, y la verdad que quien estaba generalmente picando en punta, como quien dice, era el Poder Judicial, sobre todo en la Argentina. Y ahora quien tiene la peor imagen de los tres poderes suele ser más el Poder Legislativo. Entonces, efectivamente es un enorme, por supuesto, llamada de atención, pero además el desafío que a nosotros nos implica, porque, insisto, no tiene que ver con un solo factor y por lo tanto no hay una sola manera de abordarlo y de intentar al menos resolverlo, sino que es multicausal y no depende solo de fenómenos que transcurran en la política argentina, sino que, como dije recién, está marcado por un contexto más bien global. A eso que hablamos de global, les decía, sumar que en la Argentina, por lo menos a nivel de la política nacional, hemos tenido predominio de lo que son los gobiernos divididos. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente la mayoría de los gobiernos no han contado con sus congresos, con bloques propios, mayoritarios, con una cuestión, digamos, de que puedan sacar las leyes por un tubo. ¿Se acuerdan la famosa escribanía de Cristina Fernández de Kirchner? Eso seguramente es lo que más cerca tenemos nosotros en nuestro recuerdo, pero la verdad que analizando las composiciones de las cámaras y los gobiernos y haciendo una perspectiva, vemos que mayoría en ambas cámaras han tenido solo algunos presidentes y no siempre por todo su periodo de gobierno. Y eso que estuvo muy bien pensado desde el diseño constitucional, porque justamente habla de poder tener un balance entre los gobiernos y los poderes legislativos, el famoso check and balance. Lo cierto es que cada vez más
si tenemos en cuenta estas otras cuestiones que fui nombrando desde el principio, hacen efectivamente que cada vez sea más complejo dentro de los cuerpos legislativos, sobre todo si nos posicionamos en este ejemplo que estoy dando, que es sobre el Congreso Nacional, se hace cada vez más difícil construir consensos o trabajar de la manera en que fueron pensados los congresos, ¿no? Los congresos fueron pensados para trabajar con reglamentos, con procesos, con tiempos, con razonabilidad, buscando diálogos. Por eso le llaman la casa del pueblo, la fuente de la democracia, etcétera. Lo cierto es que vemos que se hace muy complejo para los congresos trabajar de esta manera y por eso cada vez más, entre otras cuestiones, eh, tienen muy mala reputación. Y ni que hablar cuando justamente el péndulo se va para el otro lado y los gobiernos tienen específicamente minorías, como le pasó a Alfonsín, como le pasó a De la Rúa, como le pasó a Macri, como le pasó a Milei y como le pasó también a Alberto Fernández, que quiere decir que en la Cámara de Diputados, si bien era el primer bloque de la mayoría, durante su gobierno no tenía mayoría propia. Cuando hablamos de mayoría propia, es por lo menos tener el quórum propio. Sí, obviamente el Senado de la Nación ha sido distinto en esto y ha tenido predominio del peronismo durante casi todos los 40 años. Lo que pasa es que, como bien sabemos, el peronismo se ha ido, vamos a ponerlo con buenas palabras, transformando, ¿no? En distintas vertientes. Eh, y eso puede confundir, pero lo cierto es que, de hecho, si no me equivoco, y Juan Pedro anda por acá, me puede decir, creo que es la primera vez que el peronismo no tiene mayoría propia en el Senado de la Nación. Así que eso también es un dato, pero a lo que quiero traer con estas cuestiones es decir que, claro, efectivamente es muy difícil para los congresos poder ser efectivos, poder ser eficientes en cuanto a la dinámica legislativa, si lo que impera es la inmediatez, la bronca, la violencia política, la fragmentación política, hace mucho más difícil que el trabajo sea un trabajo exitoso, ¿no? Esto para traerlo solamente de la actualidad y repasar un poquito. Hoy, solamente hoy, esto para mí en el último tiempo fue mejorando un poco. La Cámara de Diputados tiene 17 bloques. Ustedes me pueden decir eso qué implica. Bueno, recién hablábamos de los mecanismos para la toma de decisión en los congresos. Bueno, una toma de decisión por 17 bloques parlamentarios es mucho más difícil que por 2, por 3. Nosotros venimos de una tradición más bipartidista en la Argentina, y eso, como bien sabemos, y estamos marcándolo en el último tiempo, no ocurrió así. Lo mismo con el Senado de la Nación, que acá se los marco, se ve bien, ¿no? Lo mismo con el Senado de la Nación, que tiene hoy una composición, si bien, como lo ven acá, mayoritaria de Unión por la Patria, que tiene 33 senadores, el radicalismo tiene 13 senadores. Si bien se ve todavía esta gran fragmentación, es cierto que todo esto que está acá, incluido con la Libertad Avanza, o sea, todo lo que no es celeste, tuvo que activar una estrategia legislativa para tener el control del Senado, ¿sí? Fíjense cómo ahí justamente el diálogo, buscar puntos de consenso, aún con, por ejemplo, obviamente el partido gobierno, que es el violeta que está acá, fíjense que el partido gobierno tiene 7 senadores, o el PRO, ¿no? Ya también es un partido como el radicalismo, un partido nacional, tiene apenas 6 legisladores, tiene un aliado, el PRO, que es la senadora Ávila, que conforma su interbloque, y esto sí es una novedad para el Senado. Me recuerda un poco al Grupo A cuando se conformó en diputados allá por 2010. Es una novedad para el Senado controlar a través de este acuerdo entre estos bloques la mayoría muy ajustada. Estamos hablando de 39 senadores que, como les decía recién, pertenecen a bloques completamente por ahí disímiles, de la Libertad Avanza con el radicalismo, o el PRO con no sé, con el peronismo federal, este bloque que está acá, que son los chubutenses.
Entonces, hay una amalgama de bloques que conforman este grupo de 39 que, bueno, intentan en este marco que un poco les estoy comentando, encontrar esos puntos de acuerdo ¿para qué? Para hacer funcionar el Senado, porque la verdad si fuese por el partido de gobierno que tiene 7 senadores y el mayor partido de la oposición, que es Unión por la Patria, va a ser imposible que el Senado pueda funcionar y ahí comienzan las primeras activaciones de lo que son las estrategias parlamentarias. Bueno, y un poco en este marco yo lo que les quería traer es algo de actualidad, ¿no? No nos vamos a poner a hablar, no se asusten, no nos vamos a poner a hablar de lo que fue la ley base o es la ley base todavía, pero sí a mí la reflexión me llevaba a esto y se los quería compartir con ustedes. Fíjense que yo les decía al principio, un congreso y cuerpos legislativos, porque seguramente, y ustedes me van a poder contar esto se traslada a todas las legislaturas y los consejos deliberantes, pero fíjense que estuvo todo el tiempo presente esta cuestión de la inmediatez cuando se debatía la ley bases. Una de las críticas que se hacía, se ponía en el debate sobre la mesa, era por qué se tardaba tanto, por qué 6, 7 meses para darle una primera ley al gobierno. Y la verdad que sí, es una primera ley, porque efectivamente era una ley que tenía más de 700 artículos, que tocaba temas súper profundos y estructurales, que modificaba varias leyes, algunos, depende de dónde partan, hablan de 70 leyes o menos leyes tal vez, pero digamos, no era una ley común. Es cierto que es difícil traer la ley bases como un ejemplo, pero a mí me gusta porque es actual y porque justamente en esta ley base se reflejan estas cuestiones de las que hablábamos, ¿no? La inmediatez, o sea, ya, como si además, si lo hubiésemos tratado en 1 o 2 meses, efectivamente la ley base nos hubiese solucionado la vida, o sea, las leyes tardan, tienen sus tiempos, tienen que ser bien trabajadas y sobre todo cuando este, afectan temas estructurales tan profundos, ¿no? La otra cuestión que hablábamos antes, que les traía, era la cuestión de la bronca, y esta ley bases en algún punto también pudo tener esta luz verde porque tiene esa presión social, ¿no? De que esto tiene que cambiar, de que esto es lo que se votó, cargado con esta cuestión de la bronca y la violencia política, que fíjense cómo todo el tiempo tuvimos al presidente actuando de una manera completamente distinta a lo que estamos acostumbrados. Un presidente trata de conseguir votos dialogando, ¿no? Buscando consensos, negociando en el buen sentido de las palabras con los bloques, con los gobernadores, y esto no fue el caso. Milei, el presidente de la Nación, presionó desde la violencia política, tratando a el Congreso de ratas, bueno, etcétera, todas las cosas que dijo, ¿no? Entonces, fíjense cómo justamente estas 3 cuestiones que yo marcaba al principio eh, eh, convergieron, ¿no? En este ejemplo de la ley bases, que finalmente tuvo su luz y tuvo su luz por esa cuestión que les mostraba recién de cómo están hoy conformadas las cámaras, ¿no? Y cómo los distintos bloques, por más que tengan diferencias, si se quiere, partidarias, fueron en la búsqueda, buscando puntos para la salida de esta ley en este marco, ¿no? De este marco de presión social también. Algunos, por supuesto, con mucha vocación, entendiendo que era una buena ley, otros haciendo determinados aportes, otros simplemente siendo críticos y desde la crítica también haciendo sus aportes, pero finalmente a mí me gustaba traer este ejemplo sin entrar en la cuestión puntual de la ley base, porque me parece que todos estos condimentos, de alguna u otra manera, también se fueron generando. Fíjense el tiempo, ¿no? Una ley que entró el 27 de diciembre del 2023 y fue sancionada definitivamente el 12 de junio de este año, ¿no? Entonces, efectivamente llevó 6 meses tratarlo. Yo creo que es un tiempo extremadamente razonable. Es cierto, y yo siempre hago chistes con esto, que cuando alguien quiere realmente una ley puede
mínimamente en el tiempo, yo le calculo menos de 10 días en el Congreso. Cuando efectivamente se quiere sancionar una ley, se puede hacerlo de manera express, dependiendo el tema, dependiendo las complejidades que tenga la ley, pero se puede. Ahora, una ley como esta, sí o sí necesitaba llevar este tiempo, creo que fue razonable, pero insisto, es difícil entender estos tiempos cuando lo que predomina socialmente en la opinión pública son otros conceptos, ¿no? Otros valores, otros principios, etcétera. Ahora, en este contexto, la pregunta obviamente es qué hacemos, y bueno, eso es lo que estábamos charlando dentro del Comité Nacional, lo que quiero conversar con todos ustedes, porque seguramente cada uno de ustedes tendrá distintas experiencias en sus espacios, en sus comités, en sus legislaturas, en sus consejos deliberantes. Entonces, insisto con que simplemente voy a estar compartiendo algunos disparadores de cosas que fui aprendiendo en este tiempo. La verdad que desde estos cuerpos colegiados hay distintos tipos de temas que efectivamente nosotros podemos trabajar. Esto es algo típico que hacemos desde las legislaturas, desde los congresos, pero bien vale la pena repasarlos acá con ustedes. Por supuesto que podemos pensar proyectos para resolver problemas estructurales que, como dije recién, llevan más tiempo, entonces se chocan con lo otro que veníamos hablando y esto de que la gente quiere respuestas inmediatas. Y no solo la gente, un tema que también me gustaría traer acá es que siempre estamos mirando también nosotros como dirigentes políticos a la próxima elección. Entonces, muchas veces esa dinámica también nos condiciona a la hora de nuestro trabajo en el poder legislativo, porque como estamos pensando en términos meramente electorales, a veces es más difícil tomarse un tiempo, reflexionar, buscar los actores necesarios para llevar adelante, por ejemplo, y poder resolver con proyectos problemas estructurales que tengan que ver con, no sé, modificación de códigos, eh, leyes impositivas, leyes tarifarias, leyes sobre régimen penal juvenil, o sea, un montón de cuestiones que generalmente son cuestiones complejas que requieren abordajes interdisciplinarios y que es difícil tratarlos en poco tiempo. Incluso armar proyectos de ley, siempre digo que es el primer paso de un legislador y es el paso por ahí más difícil de hacer, ¿no? Armar un buen proyecto de ley también efectivamente lleva mucho tiempo. También otros temas que tienen que ver con la coyuntura, porque en el medio que estamos pensando problemas, proyectos que resuelvan problemas estructurales, tenemos el día a día, ¿no? Las cuestiones más cotidianas. A mí me tocó estar, por ejemplo, en la Cámara de Diputados y pensar en problemas estructurales que pueden tener que ver con la reforma del Estado, que tienen que ver, que tenían que ver cosas que me parecían interesantes a mí, con temas de anticorrupción que llevan tiempo, modificaciones de leyes de ética, pero de golpe lo que importaba era la ley de alquileres, y era una ley que estaba directamente relacionada con la inmediatez, con poder resolverle. Fíjense, a mí me tocó ser diputado y no pudimos casi en un año y medio sacar la ley, que no necesariamente una ley te resuelve el problema, pero sí es un puntapié, ¿no? Da un marco legal para determinadas situaciones, sobre todo cuando hay situaciones afectadas por la dinámica de los mercados, del mercado. Pero eso también, cuando estamos en los cuerpos colegiados, nos toca eso, nos toca pensar en problemas estructurales y obviamente en los problemas más cotidianos, en los temas de coyuntura, que también nos sirve mucho eso como legisladores, estar pensando en las cuestiones más puntuales de nuestras localidades, ¿no? Desde cuestiones relacionadas con el turismo, la cultura, que son tan importante, no solo para nosotros, para sumar gestión, sino para sumar más volumen en cuanto a la vinculación que nosotros tenemos con nuestras sociedades, con nuestros ciudadanos. Y después otro de los temas que es fundamental también en los cuerpos colegiados, obviamente depende del lado del mostrador que nos toque estar, pero que tiene que ver con el rol de control que tienen las legislaturas, ¿no? Y eso es
fundamental, porque si nos toca estar del lado de la oposición, por lo menos a mí a nivel nacional siempre me tocó eso, si nos toca estar desde el lado de la oposición, bueno, es una de nuestras principales herramientas poder estar haciendo pedidos de informe, controlando el proceso de obras de infraestructura, programas de gobierno, digamos, interpelaciones a ministros, a jefe de gabinete en el caso nacional, pero lo mismo se traslada a las provincias. Entonces, estas son algunas, obviamente, algunos de los temas, algunas de las cuestiones que nosotros desde los legislativos siempre sabemos que tenemos que trabajar y articular, porque no elegimos entre uno y otro. Generalmente son todas estas cuestiones las que vamos desarrollando. Y acá me atrevo a, a ver, espérense un ratito que no sé qué hice. Y se me abrió, esperen que voy a dejar de compartir. Un segundo, que voy a sacar esto. Esto acá. Listo. Ahí vuelvo. Ah, no. Marian, ¿lo podrás compartir vos, porfa? Dale, paso. Sí, porque tengo un no sé qué cosa en mi compu que a veces se me abre otra ventana. Por las dudas, compartilo. Compartilo vos. Bueno, uno atrás. Y como les decía, dos disparadores, pensémoslo en conjunto. Por lo menos esto es lo que les traigo yo acá hoy, pero pueden ser muchos más. Incluso estos dos también cuestionados, ¿no? Así que lo conversamos. Para mí en este marco hay dos cuestiones y que se pueden tomar. Una, que es un activo fundamental que tiene nuestro partido, el radicalismo. Nuestro partido tiene dos cuestiones fundamentales para este momento histórico que vivimos, ¿no? Tiene que ver con la territorialidad. Yo les traje acá un mapita de la Cava, pero obviamente esto expuesto a todo lo que es el radicalismo a nivel nacional eh, es lo mismo, ¿sí? Simplemente miren acá la cantidad de comités que nosotros tenemos, puntos del comité, de los comités en toda la ciudad de Buenos Aires. O sea, el nivel de territorialidad que tiene el radicalismo es inmenso. Y al mismo tiempo, esto si querés pasar una más, Mariam, el radicalismo tiene la estructura partidaria. Entonces, la verdad que ese activo que tiene nuestro partido, para los que estamos en lugares de gestión, es fundamental, porque obviamente que nos abre un camino que aquellos que no tienen una estructura partidaria, que no tienen territorialidad, lo pueden hacer, está claro. De hecho, no podemos pecar de ingenuidad y sabemos que quien nos gobierna es un presidente que no tenía estas dos cuestiones, ¿no? Pero por eso nosotros lo que le queremos sumar a esta idea de el activo, el valor histórico y activo que tiene el partido, es complementarla con lo digital, ¿no? Efectivamente poder traer lo digital también a la mesa de acción, a la mesa de gestión, como una oportunidad, es decir, como algo totalmente complementario entre la territorialidad y la estructura más lo digital como una oportunidad para darle justamente esa dimensión que nosotros tenemos. Si querés volver un poquito para atrás, Marian, quiero marcar esto, ¿no? Que todos los que estamos acá ya lo sabemos, nuestros gobernadores, los intendentes, los bloques de los diputados y los senadores a nivel nacional, ni que hablar los legisladores que tenemos en nuestras legislaturas provinciales, los concejales, los dirigentes, las personas del radicalismo que ocupan lugares de gestión en distintos ámbitos, no solo en los legislativos, obviamente en los ejecutivos, en los organismos de control, en los poderes judiciales. Bueno, eso es un activo fundamental, tanto para la gestión y tanto para la escucha activa. Si hay algo que nosotros nos hemos cansado durante todo el año pasado de escuchar, sobre todo cuando perdimos las elecciones, es que
a los dirigentes políticos les falta escucha. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer ahora, que no sé si estamos más tranquilos, no sé si la palabra es más tranquilo, pero bueno, ya de alguna manera nos estamos adaptando, ¿no? A esto de el gobierno de Milei y sus formas y todo lo demás. No quiere decir que lo aceptemos, cada cual tendrá su mirada, pero digo, al principio los primeros meses fueron muy difíciles porque realmente costaba mucho entender cómo un candidato sin territorialidad, sin estructura, sin la carrera profesional de un dirigente político había llegado donde llegó. Y bueno, fue muy, y sigue siendo todavía, nadie tiene todas las respuestas aún, porque es un fenómeno muy rupturista, pero creo que a nosotros este activo tan histórico, tan tradicional que tiene el radicalismo, yo creo que es un valor que nos diferencia y que necesitamos. La idea que traigo es poder complementarlo con lo digital como una oportunidad. Ahí si quieres pasarlo, Marian, sigamos, esto es lo que le planteaba. Entonces, así muy, muy rápidamente, cualquier cosa después vuelvo, si algo les interesa me dicen, yo les voy a dejar mi contacto para que podamos trabajar estos temas. Distintas cuestiones. Yo voy a hablar de algunos portales, de algunas herramientas que se usan y que usan distintos políticos a nivel individual, a nivel bloque, a nivel legislativo, que pueden servirles. Insisto, como una oportunidad, no como algo que vaya a resolver todas estas cuestiones de las que estamos planteando. Como por ejemplo en la Cámara de Diputados tenemos un portal de leyes abiertas, se llama el portal, donde la idea es que cada legislador pueda subir su proyecto de ley y ponerlo por el periodo que quiera, por un periodo determinado, puede ser 15 días, 20 días, el tiempo que quiera, ponerlo a consulta pública de cualquier ciudadano o hacer participar a un sector específico que esté vinculado con la temática y trabajar en línea el proyecto, sobre todo en la parte de su articulado, pero también obviamente puede ser la parte más conceptual, la parte que fundamente ese proyecto, y trabajar los proyectos de manera colaborativa, ¿no? Es decir, es algo que nosotros solemos hacer. Uno cuando legisla y encuentra alguna problemática, seguramente se contacta con personas que están vinculadas a ese tema, los invita al despacho o va a ese lugar específico y comienza a redactar un proyecto de ley. Lo que propone esta herramienta es que ese proceso sea más abierto y más participativo. Sobre todo puede ser interesante cuando las legislaturas se encuentran en lugares más grandes, ¿no? Más grandes digo en cuanto a distancias, más urbanos, y bueno, a nivel nacional ni les cuento porque si un diputado, un senador sube, bueno, un senador no porque todavía no lo tienen, pero sube un proyecto de ley, puede cualquier ciudadano desde cualquier punto del país participar en el armado de ese proyecto. No solo lo que opina, si le gusta o no le gusta, si le parece bien o le parece mal, sino incidir específicamente en el articulado. Por supuesto, no son procesos vinculantes, pueden los legisladores aceptar o no las propuestas que les hagan llegar los ciudadanos. Pasamos, Marian, ¿qué más tenemos? Bueno, otra cosa que nos pusimos a investigar es distintos perfiles de legisladores. Nosotros, bueno, tenemos una legisladora que yo además es una amiga y que quiero mucho, que es Carla Carrizo. Siempre se lo digo a ella y a todos donde tengo la oportunidad de decirlo, para mí es una gran legisladora, porque justamente Carla es una persona que sintetiza estas cuestiones de las que venimos marcando, ¿no? Es una legisladora que tiene territorialidad, que usa la estructura política, usa en el buen sentido de la palabra, ¿no? La estructura política partidaria, la estructura política del partido, pero que además se vincula muy bien con lo digital, ¿no? Por ejemplo, Carla era una persona que utilizaba mucho change.org, que era es una plataforma donde uno va peticionando a favor de algo. Tiene muy buena relación con sus redes sociales, cualquiera la puede contactar por sus redes sociales y Carla responde, y principalmente trabaja
todos sus proyectos de manera transversal, políticamente y a nivel de las organizaciones de la sociedad civil. No va a haber tema que lleve Carla Carrizo que no haya estado trabajado por distintas organizaciones de la sociedad civil y que además siempre trata de buscar, obviamente depende de los temas, trata de buscar la transversalidad política. Y eso para mí es un activo muy importante que tiene Carla. De la otra punta, quizás un perfil mucho más urbano, mucho más porteño, que es Emma Ferrario, que no es del radicalismo, pero lo traje porque, nada, abre una instancia, Emma Ferrario, que puede ser desde algo más complejo, entre comillas, que es agendar una reunión con él como legislador, es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, utiliza Calendly, que nada, puede ser una agenda más sencilla, si quieren, que no sea necesariamente digital, pero es simplemente abrirle la puerta a cualquier ciudadano que quiera agendar una reunión con ese legislador y escucharlo, y escuchar su proyecto, escuchar su propuesta o escuchar su preocupación, ¿no? Su problema. También te invita a sumar actividades y algo muy sencillo, que ya imagínense que ahí no necesitamos ninguna plataforma, ningún desarrollo, ningún nada, que es escribir por WhatsApp, abrir un canal de WhatsApp. Y lo que sí, después de estar 10, 15 años trabajando con herramientas de participación ciudadana y también llevándole este tipo de herramientas a congresos, legislaturas y legisladores, perder el miedo. Como el contexto es, como decíamos al principio, de la inmediatez, de la bronca y la violencia política, bueno, mejor no digo mucho, no levanto mucho la cabeza porque está claro que me la van a cortar. Y la verdad que hay que perder el miedo porque cuando uno abre a estas instancias, si por supuesto tiene un feedback responsable, porque no está bueno tampoco abrir todo esto y después no responder, la verdad que quienes lleven aplicando obviamente estrategias y teniendo cierta previsión, estoy segura que se van a sorprender porque uno cree que efectivamente es eso, ¿no? Lo que está imperando todo el tiempo, pero cuando va en el mano a mano con cada uno de los ciudadanos es distinto. A nosotros nos pasa mucho, a cada uno de ustedes seguro también, cuando vamos a una campaña electoral, ¿no? Que una cosa es el grito, el enojo y otra cosa cuando uno se sienta, se toma un mate y se pone a explicar cuál es la propuesta electoral, todo va mejorando. Sigamos, Mariam. Bueno, hay varios, por ejemplo, los presupuestos participativos, esto seguramente ustedes ya lo conocen, hay en Rosario, hay en distintas ciudades del país. Este es uno que nosotros lo traemos porque lo hace un gran amigo que tenemos en común con el radicalismo, que es Agustín Frisera, que también puedo dejarle su contacto a los que estén interesados, y trabaja desarrollos de plataformas de participación ciudadana. Por ejemplo, para ir informándote sobre el seguimiento y la evaluación de todas las instancias que se abran de participación, donde pueden estar los vecinos, las vecinas. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos los consejos consultivos. Esto hace que sean abiertos, ¿no? Que no sean cerrados. Un poco también esa es la idea, empezar a ser más transparente con nuestras gestiones. Otro, Marian. Bueno, y así podemos seguir si querés, dale un poco más, porque podemos seguir con varios. Hay algunos que yo los traje porque me gustan más. Ese que pasamos hace un ratito está muy bueno porque es uno de Chile, que te sirve mucho cuando estás del lado de la oposición, de cómo ir midiendo las promesas de campaña y las promesas de gestión de los gobiernos. Bueno, tiene que ver con esta parte de control de gestión que les hablaba antes. Creo que en Argentina no se aplicó nunca, pero en Chile la verdad que funcionó bastante bien y por eso me gusta siempre traerlo como ejemplo. La otra cuestión, bueno, así hay muchos, los que estén interesados me escriben, la verdad que tenemos varios ejemplos de qué cosas llevar, pero digo, para no marearnos con la parte de lo digital, puede ser simplemente desde una casilla de email hasta un WhatsApp, ¿no? De ahí todo escala y hay mucho y todo está hecho. Eso es lo más lindo de la tecnología, que no hay que inventar nada, porque está todo ya hecho, probado, armado, usado, y es simplemente poder armar la estrategia, saber a quién le queremos hablar, qué objetivo queremos cumplir
bueno, tratar de utilizar, como dije recién, lo digital como una oportunidad. Y lo otro que nos parecía importante también traerlo acá, a nivel nacional por lo menos, pero entiendo que también eso pasa en todas las provincias, trabaja mucho con las organizaciones de la sociedad civil. Y la verdad que son interesantes porque importantes, activos importantes, porque no solo algunas están especializadas en temas, entonces estamos buscando la modernización de las leyes laborales y la verdad que hay think tanks, que hay organizaciones de la sociedad civil que ya vienen trabajando los temas con legislación comparada, con otros ejemplos que se hayan llevado procesos en otros países y a nosotros eso nos allana bastante el camino. ¿Por qué? Porque del otro lado además tenemos lo de la inmediatez, no podemos ponernos 1 año, 2 años, 3 años a estudiar, por ejemplo, todas estas cuestiones que ya están avanzadas, son la sociedad civil, las universidades, los grupos de académicos. La verdad que yo siempre, además de lo digital, siempre digo que es fundamental poder trabajar estratégicamente con las organizaciones. Un ejemplo que traigo acá es el de Ficha Limpia. Fíjense cómo en conjunto y en la articulación de los partidos políticos, de los bloques parlamentarios y una ONG, se pudo ir llevando el tema de ficha limpia por todas las provincias. En algunas se avanzó más, en algunas todavía no, pero bueno, es un ejemplo de cómo trabajar articuladamente y darle visibilidad y volumen a un tema. Con esto ya voy cerrando y simplemente para repasar un poquito qué quedó acá de lo importante, ¿no? Como decía recién, estos son ejemplos, son herramientas, eh, son propuestas, ideas, algunas funcionan, algunas no tanto, algunas gestiones utilizan lo digital, las herramientas, la innovación para mostrar algo, pero no necesariamente después eso se traslada a la práctica. Eso a mí me parece que es un error, porque justamente hace que, no sé, quiero decir, si yo voy a subir un proyecto para compartir mi proyecto con la ciudadanía y recibir aportes, leo los aportes, tomo los aportes, le contesto a la persona que se tomó el tiempo. Hay algunos que no hacen eso, que simplemente lo utilizan como pantalla y la verdad que eso no es bueno. Lo que sí es cierto, y por eso me interesa traerlo acá a nuestra charla radical, a nuestro conversatorio radical, es que no vamos a poder digitalizar nunca lo físico. Por eso yo digo que el principal activo que tiene el radicalismo, que es la territorialidad y la estructura partidaria, su historia, sus principios son fundamentales y que simplemente lo que podemos hacer con lo digital es complementar. De hecho, insisto, lo más importante es saber cómo hacerlo. Si nosotros no conocemos los procesos legislativos, si no sabemos cómo se arma un proyecto de ley, si no sabemos cómo incidir en esa agenda legislativa, cómo articular con los distintos bloques políticos, también es muy difícil de hacerlo. Pero sí me interesa que podamos saber que hay otra herramienta que podemos activar para qué, para mejorar la escucha, ¿no? Que es lo que básicamente nos reclama la sociedad. Sigo, Marian, dale nomás, y esto ya lo sabemos, está claro que el contexto en el que nosotros vivimos es que las democracias están en problemas, están en jaque, esto no es nuevo, no estoy diciendo absolutamente nada nuevo, por algo estamos en el lugar donde estamos, políticamente hablando, socialmente hablando, entonces, bueno, los desafíos son que tienen mucho más volumen, ¿no? Porque efectivamente son cuestiones además que pueden escapársenos, porque no solo nos afectan a nosotros, a nuestro país. Como dije antes, hay cuestiones que son globales. Basta ver lo que pasó el fin de semana con Trump, etcétera, las elecciones en Europa, bueno, los conflictos bélicos. Hay un montón de cuestiones que dan cuenta de que efectivamente la democracia como sistema está en jaque. Creo que de todas maneras las democracias dan respuestas, son sólidas en determinados aspectos y que hay que repensar otros, ¿sí? No asustarse, no dar marcha atrás, tener resistencias, pero hay que repensar otras. Y hoy traemos esto de las herramientas digitales, pero está claro que también
nosotros tenemos que fortalecer nuestra profesión, nuestro profesionalismo, nuestros conocimientos en todo lo que tiene que ver con materia legislativa y procesal. Así que es súper importante que en cuanto podamos avancemos también en eso para aquellos que les haga falta. Algunos vendrán hace mucho tiempo trabajando en estos temas, otros serán más nuevos, estarán pasando su primer mandato. Así que es importante que si el partido sirve para eso, lo podamos aprovechar, y yo creo que sí, porque la verdad que tenemos grandes profesionales para poder hacerlo. Así que como dije, lo importante es que del debate público nosotros podamos traer, ¿no?, al debate del partido, de qué manera, qué estrategias podemos activar, con qué cosas podemos complementar y qué activos como el que tiene el radicalismo, bueno, podemos ponerlo extremadamente en valor. Así que hasta acá llego, dejo abierto, dejo mi contacto. Espero que les haya servido y si tienen alguna pregunta o algún interés, bueno, acá completamente disponible. Gracias. Gracias, Dolo. Si te parece, le voy a pedir a Mariano y después le voy a pedir también a Sofía que suban el contacto, quienes se quieran comunicar con vos. Y Sofía va a subir el contacto de la oficina de radicales que gestionan, que nosotros tenemos una red, un WhatsApp, y aparte tenemos atención, digamos, todos los días de 10 de la mañana a 5 de la tarde, pueden encontrarnos también en el Comité Nacional. Así que bueno, le voy a pedir a los dos que suban esos contactos. Y, Buenísimo. y le voy a pedir a Sofi a ver si hay preguntas o alguien quiere participar o hacer alguna consideración. Ahí, hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Dolo, por la charla, fue muy buena. Leandro de Córdoba hizo un comentario. Los planes de metas que tienen algunos gobiernos locales también elevan la calidad democrática. Durante la gestión de Ramón Mestre en la ciudad de Córdoba se cristalizó en una ordenanza. Es muy interesante, se rinden cuentas acerca de las metas de gobierno, se abre a la participación ciudadana y se promueve la colaboración. No sé si Leandro quiere hablar igual o... Leandro, ¿no querés hablar? Bueno, a ver, pero dijiste algo súper interesante, marcaste algo interesante, que es normativizar este tipo de herramientas. Como dije hace un ratito, algunos gobiernos o algunos dirigentes políticos llegan a la gestión y utilizan a lo digital como, bueno, como vamos a hacer, como que estamos haciendo el gobierno abierto y la transparencia y lo digital y somos modernos, etcétera. Y además hay muchos índices nacionales, regionales, internacionales que miden las gestiones de gobierno también en función de estas herramientas. Entonces, te dan buenos puntajes, como digo yo, ¿no? Pero lo interesante de esto es poder normativizarlo, por un lado, para que quede como una política ya del Estado, y por el otro, hacerlo efectivo con el ciudadano, porque la verdad que no tiene mucho sentido hacer un presupuesto participativo si después, digamos, no le voy a dar nada de bolilla a lo que me estén diciendo. Lo interesante es eso. Yo creo que muchas veces pasa porque, insisto, no nos animamos, ¿no? Nosotros la dirigencia política todavía parece que no, con todo esto que dije del radicalismo, pero a veces le cuesta mucho. eh, no escuchar, pero sí, romper esas barreras de que o te van a putear nada, vas a sufrir descréditos en las redes sociales por tal proyecto, porque no te animás a tal cosa, o porque abrís información, por ejemplo, en el caso que estabas mencionando, Leandro, pasó mucho con procesos de apertura de información que, bueno, ¿no? Ahora qué van a decir, si se sabe cuántos empleados o cuánto se cobra. Y la verdad que por suerte esa cultura se fue derribando, pero y tiene mucho que ver lo normativo, digamos. Yo siempre pongo el ejemplo de la ley de acceso a la información pública y de ahí para abajo, digamos, ¿no? Entonces, sí es interesante que lo que hagan a nivel individual, me parece a mí, sea que utilicen distintas herramientas para que les sirva para su gestión, para visibilizarse,
para mostrar volumen político que sea lo más genuino posible, ¿no? Y después si les toca estar en un órgano de gestión, si alguno está gestionando una legislatura, un consejo deliberante, bueno, asegurarse la parte normativa, como dice Leandro. Si yo incorporo un portal de leyes abiertas, pero no le pongo ningún marco de normatividad de cómo se va a usar, de quién va a dar una respuesta, de cuánto tiempo va a estar un proyecto, bueno, no tiene, digamos, mucho compromiso por un lado y después viene otro presidente de Cámara y dice, no, no lo usamos más. Entonces, es importante eso que marcas. Lo tomo porque es importante. ¿Quién más se anima? Dolo, me parece que Sí, fue más que clara la charla porque no hay. bueno, eh, no sé si Mariano pudiste subir el contacto. Sofía estaba subiendo el contacto de la oficina acá del ahí Comité está. Nacional. Paso ahora en el chat. Pasalo. Bueno, ahí está mi contacto, lo que quieran. Lo veo Juan Pedro. Seguramente podremos pensar cuestiones más de técnica legislativa, si Juan Pedro me ayuda en eso, que él es más experto. Eh, a mí me encanta también, pero la verdad que, le soy sincera, no quería meterme directamente en una cuestión tan técnica sin antes poder traer con ustedes algo de disparadores que nos hagan pensar dónde estamos y para qué nos va a servir la técnica legislativa, ¿no? Que me parece muy importante también. Así que quedamos en contacto con Radicales en Gestión, si les parece bien, y seguimos repensando más charlas. Bueno, gracias Dolo, gracias por la charla, gracias a todos los que participaron. Eh, Nada, en el Comité Nacional el grupo que está es un grupo de militantes, lo mismo en la fundación. Pedro organizó el viernes una reunión muy importante sobre economía, eh, y estamos tratando de dar gestión, dar apoyo y también aprender mucho de las gestiones de todas las intendencias. No nos olvidemos que el radicalismo tiene 527 intendentes y bueno, y estamos en contacto con ellos e intercambiamos ideas y colaboramos en todo lo que podemos con el partido. Así que muchas gracias, Dolo. Dale, buenísimo, Ahí alguien levantó la mano, parece, a ver si a alguien le quedó algo pendiente. César, sí. César. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola César, sí, te escuchamos. Hola. Bueno, Dolores y a todos los organizadores, gracias. Me sumé un poquitito tarde porque no tenía la aplicación bajada de Zoom. Yo soy de Cholochuel, de Río Negro. Veo que acá hay otros concejales también de la provincia que están participando. Contarles brevemente que nosotros tenemos un grupo en el que estamos o tratamos de estar en contacto. Muchos de los concejales somos nuevos en la tarea, más allá de alguna experiencia previa. Pero bueno, lo que me parecía importante también por ahí sumarlo como propuesta también para el Comité Nacional o para esta oficina que tenemos de gestión, es generar algún espacio para el intercambio, que por ahí quizás hasta el propio Comité Nacional puede bajar determinadas líneas sobre qué temáticas podemos empezar a trabajar un poco más. Lo de ficha limpia es algo que se está laburando bastante en todo el país. Nosotros tratamos de replicarlo en los consejos a medida que podemos. Pero bueno, por ahí me parece importante tener un espacio de intercambio, porque si hay iniciativas que tienen viabilidad en algunas localidades o en algunas provincias, las podemos nosotros también promover en otros territorios. Y después una cuestión más concreta, yo me considero joven todavía, pero me cuesta un poco la cuestión del manejo cotidiano de las redes, digamos, de darle persistencia. Y me pasa una cuestión muy sonsa, pero que le debe pasar a algunos más también. Por ejemplo, nosotros somos más de la época del Facebook y en el Facebook más o menos entendemos cómo bajar los mensajes, cómo utilizar las imágenes, pero cuando vamos al Instagram, por ejemplo, que tiene otro público, ya nos cuesta más generar un marco, una producción de imágenes simple, pero que podamos utilizar cambiándole los contenidos nada más y que nos permita mantener una línea de comunicación. Como sí tiene, por ejemplo, el Comité Nacional, que en 3 o 4 imágenes te manda todo el mensaje.
Y a nosotros nos cuesta eso también y me parece que estaría bueno que el partido también nos refuerce en eso, en la cuestión comunicacional, por ahí en la producción de lo que es el formato, de la imagen, de cómo transmitirlo, y que a nosotros se nos facilite adaptarlo, digamos. ¿No? Me parece que en cuanto a estrategias para utilizar lo digital, creo que serían cuestiones básicas que nos podrían dar una mano. Después, obviamente, hay concejales que manejan mejor el Twitter o el X o lo que sea. No es mi caso, pero a mí me cuesta, por ejemplo, el Instagram. Y sé que es un público diferente al del Facebook. Entonces me parece importante estas dos cuestiones. Por un lado, la cuestión más del intercambio y de alguna línea que pueda ayudarnos el Comité Nacional sobre determinados temas para poner en agenda, y otro la cuestión de cómo comunicarlo, digamos, del formato de imagen o diseño para comunicarlo. Lo dejo como inquietud, por lo menos. Bueno, muy bueno porque las dos cuestiones se cruzan con lo que estábamos conversando. Cuando yo hablo de esas dos vías que podemos tomar para mejorar nuestras gestiones, nuestros perfiles políticos, está justamente lo territorial y la estructura del partido. Es decir, todo lado tenemos concejales, legisladores, intendentes, gobernadores, senadores, y vamos subiendo, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que dar en la tecla, en el partido, es en ese, afinar esa línea de articulación. A veces se da, a veces no, a veces depende de cada uno, entonces por eso me parece interesante lo que vos traes, César. A veces se da, las redes que uno mismo va construyendo con sus correligionarios. Entonces, no sé, sacamos un proyecto sobre, se recuerda hace 3 4 años, Semana Nacional de la ESI. Y todos empezaron a replicarlo, nos contactamos y empezaron a replicarlo cada uno en sus provincias. O Jaco cuando sacó, Jacobiti cuando sacó el proyecto sobre ganancias en educación para poder eliminar ítems de educación y poder deducir de ganancias, empezaron también a replicarlo, o viceversa, cuando tenemos problemas en nuestras, o necesitamos darle visibilidad en nuestras localidades, y entonces empezamos a hablar con los legisladores provinciales, y los legisladores provinciales con los diputados y los senadores nacionales, y como vos bien marcás, bueno, por ahí cuando son más nuevos en su cargo, cuesta más, porque ahí empezás a foguear, te empezás a conocer. Sí, por eso es interesante que nosotros podamos, bueno, canalizar alguna vía, sobre todo que ayude a los más nuevos. Y por otro lado, fíjate cómo se complementa con esto que vos marcabas y que yo traigo como la oportunidad de lo digital. Por ahí es más difícil estandarizar determinadas comunicaciones digitales porque cada localidad tiene su público. Es muy importante que cuando uno arme su estrategia de comunicación piense a quién le está hablando, y para eso las redes sociales son diferentes. No es lo mismo el público de Facebook que el público de Instagram, que el público de Twitter. Yo recuerdo un amigo candidato a gobernador, Martín Berongaray, no tenía Twitter. Yo le digo, pero Martín, yo desde acá, no podés no tener Twitter. Y él me decía, es que en La Pampa no es tan usado. Bueno, y la verdad que tenía razón. El tipo le fue, bueno, no pudo ganar lamentablemente, pero tuvo una excelente campaña, o sea que funcionó su estrategia de comunicación porque la tenía bien estudiada de qué servía y qué no. Y no utilizó nunca Twitter, no utilizó jamás Twitter o ex. Entonces es interesante lo que marcas y es la línea un poco de lo que estamos conversando acá, así que bienvenido a tu aporte. Bueno, gracias. Hay otra mano, me parece ahí. Sí, hay alguien más. Y después paso un aviso de algo que estamos por lanzar del Comité Nacional. Dale. Agustina Costa, ¿puede ser? Sí, ¿qué Agustín. tal? ¿Se me escucha? Ah, sí, perfecto. Bien. Bueno, yo soy concejal de la ciudad de Santiago del Estero y después de escucharlo a César, bueno, se me ha venido a la mente una pregunta, quizás tanto para vos, Dolores, como para los chicos que están encargados de radicales en gestión. Estoy queriendo empezar a trabajar en la realización de un proyecto, algo que está muy en auge, que es la lucha o combate contra la ludopatía, contra las apuestas online. Estoy bastante desconcertado, todavía no sé muy bien por qué lado ir, por dónde buscar información.
o aquellos, sé que en algunos consejos deliberantes o algunas provincias o la CABA está trabajando en ese tema, pero quería saber si desde el lado de ustedes, si vos, Dolores, conoces algún proyecto, hay algo en la Cámara de Diputados de la Nación, del Sí. Senado de la Nación, como bueno, para tratar de replicarlo a nivel municipal, aquí en la ciudad de Santiago del Estero, porque es realmente impresionante lo que creció, todos los chicos hasta empiezan por como un juego a apostar y lo otro día escuchaba chicos que apostaban hasta la plata de lo que gastaban en el bar, en la cantina de la escuela para, para apostar en cualquier tontera, ¿no? Desde un campeonato de béisbol de cualquier estado de Estados Unidos estaban apostando. ¿A qué voy? Que bueno, que está creciendo bastante y que creo que es una herramienta, un tema a lo cual nosotros, los radicales, podríamos tener como una postura en común o empezar a trabajar un proyecto para bajarlo a las distintas legislaturas o consejos deliberantes del país. Muy buen tema, porque efectivamente es algo que afecta a nivel nacional. Cada uno con ahí hay cuestiones de legislación, todo esto por lo que estuve leyendo también. En la Ciudad de Buenos Aires también se está avanzando, hay distintos proyectos presentados, no solo en la ciudad, en el Congreso de la Nación también, así que se los pasamos para que los tengan, pero de vuelta, se activan justamente las dos cuestiones que hablábamos recién. Una era, ¿qué está escrito ya sobre esto? ¿Qué está analizado? Y de vuelta, las organizaciones de la sociedad civil son importantes en esto, ¿no? Porque ya tienen análisis comparados, datos, que es súper importante contar con los datos públicos, ver hasta dónde están desagregados, qué hay en datos respecto a Santiago del Estero y qué mecanismos, porque las provincias, por supuesto, cada una tiene su legislación respecto a estos temas, entonces hay que ir readecuando, pero sí podemos tener una base, ¿no? Importante desde dónde partir sobre la problemática de ludopatía, que como bien marcás hace rato que se viene incrementando y ya hoy, ¿no? Es un tema que está top 5 a nivel nacional y que afecta a todas las provincias, así que también obviamente lo dejo ahí a Carlitos, pero me parece un buen tema también para experimentar estrategias, digamos, dentro del radicalismo en distintas jurisdicciones. Milagro, pediste la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Milagros Morales, de Colón, provincia de Buenos Aires. Soy concejal en mi primer mandato y bueno, tal vez la pregunta no es para puntualizar sobre un tema, sobre un área específica, pero me está interesando mucho últimamente la aplicación de la inteligencia artificial en temas de cibergobernanza, porque estoy queriendo hacer una diplomatura y bueno, me gustaría saber si ustedes ya están trabajando sobre eso. Yo entiendo que a nivel local puede llegar a ser como demasiado por ahí disparatado, porque no hay, digamos, el abordaje es es raro, ¿no? Porque es como empezar a introducir conceptos nuevos. Nosotros tenemos un trato más cotidiano con la gente. Pero me parece que es lo que se viene, tanto con el tema de la ludopatía y la inteligencia artificial van prácticamente de la mano, son dos temas que a mí me parece que hoy están en boga. Y bueno, me interesaría saber si ustedes ya están trabajando, por qué lado lo están abordando, ¿sí? Sí, desde la cibergobernanza, desde el análisis democrático, desde la legislatura, digamos, para ver de qué manera nosotros pudiéramos tener una herramienta más, no para ya, lo inmediato, sino para empezar a prepararnos para lo que se viene. Mirá, te cuento, primero que Armando en la presentación, Mariano, que está acá, me va a retar, pues me dijo, acordate de hablar de inteligencia artificial y me olvidé. Porque es un tema que también viene, ¿no? Como bien lo marcas. Que viene al caso, ¿no? Porque hace rato que está el de inteligencia artificial. En varios enfoques para abordarlo, varios. Por ejemplo, uno, para mí es fundamental, tiene que ver con inteligencia artificial y la regulación de la inteligencia artificial, es decir, el marco jurídico de la regulación. Europa, por ejemplo, el continente, todos los países europeos están hiperavanzados y como son los europeos, hiperregularizados. Estados Unidos no, ¿no? Ahí tenés los contrastes. Y América Latina viene atrás.
Y Argentina muy atrás, pero muy atrás, porque además no tiene políticas de ciberseguridad ni políticas de protección de datos personales. La tiene súper atrasada a esa legislación. Entonces, la verdad que Argentina viene muy atrás. A nivel de la regularización del uso de la inteligencia artificial, estamos muy verdes como país y jurídicamente. No quiere decir que no haya distintos sectores, insisto, de la academia o de las organizaciones de la sociedad civil que no estén avanzando un montón en su análisis y hay mucho material de lectura para, obviamente, ponerse al día porque son temas recontra complejos. Así que primero empezando por ahí, porque si hay algo que no está regulado es muy difícil empezar a utilizarlo, pero no quiere decir que no se pueda experimentar con la inteligencia artificial. Y yo creo que el puntapié probablemente lo den más los poderes ejecutivos. Vuelvo a decir, ¿por qué los poderes ejecutivos y no los legislativos? Porque, como dije al principio, los poderes legislativos son mucho más lentos y mucho más estancos en sus procesos, ¿sí? Entonces, y mucho más reacios a la apertura de lo tecnológico. Yo he visto, por ejemplo, en la Cámara de Diputados de Brasil hay un laboratorio de innovación donde ellos ya hace rato que van avanzando con el uso de la tecnología en los procesos legislativos. Por ejemplo, utilizan la inteligencia artificial, y lo hace la Cámara de Diputados de Brasil, acá al lado, por eso traigo el ejemplo, utilizan la inteligencia artificial en la asignación de los giros de los proyectos. O sea, cuando ingresa un proyecto de ley, dependiendo del tema, a nivel inteligencia artificial ya se le adjudica un giro a una comisión y no tiene que haber necesariamente una persona, siempre las personas estamos por atrás. Eso es algo que es importante desmitificar de la tecnología. Pero bueno, obviamente que, por lo menos en mi experiencia con el uso de la tecnología en el ámbito legislativo, cuanto más avanza la tecnología, ¿no? Es más se achica más el tema de la discrecionalidad política. Entonces mi conclusión es que por eso le cuesta más a la política dejar entrar a la tecnología. Porque bueno, ya es un proceso, ¿no? Es un procedimiento que está establecido por un algoritmo. Entonces yo ya no voy a poner con mi dedo si quiero que este proyecto vaya a tal o cual comisión. Obviamente en mi caso, que me gustan las dos cosas, ¿no? Obviamente tener un control político sobre una gestión que está bien, que es genuino, pero que también me parece más eficiente utilizar la tecnología para los procesos, hay que buscar puntos medios. Así que ese es otro tipo de abordaje, encontrar qué trabajos, qué aplicaciones ya se están dando y en qué ámbitos para utilizar la inteligencia artificial en el marco del Estado. Sin ir más lejos, Milei trajo el otro día de Silicon Valley. Él dijo que quería hacer la reforma del Estado, que en Google le enseñaron a hacerla, le dijeron que se puede hacer la reforma del Estado con inteligencia artificial. Bueno, en lugar de salir corriendo y asustarnos con eso, como vos bien trajiste acá, yo creo que tenemos que prepararnos. Mi idea, sobre todo que me está escuchando Carlitos Machi, desde el Comité Nacional, mi idea es que más allá de lo que podamos, si se quiere, encandilarnos, ¿no? Con la inteligencia artificial, lo importante es estar preparados. A mí me preocupa más como dirigentes que estemos preparados para utilizar y para entender qué es la inteligencia artificial que salir corriendo a buscar una aplicación para aplicarla no sé, en el Consejo Deliberante, en la legislatura, en la Cámara de Senadores. A mí me gustaría que nosotros nos formemos en el uso de la inteligencia artificial. Eso me parece interesante. Así que te mando un mail, Carlitos. Ahí paso dos avisos y primero, con el tema de comunicación política, cerramos un convenio la semana pasada con la Universidad de Buenos Aires, que vamos a tener unas becas y vamos a hacer un curso intensivo de comunicación política en el mes de agosto. Así que ahí tenemos fecha. Todos los que participaron hoy le vamos a mandar la invitación. Son becas limitadas, digamos, pero bueno, vamos a invitar a todos los que participaron porque me parece importante el tema de comunicación. Sobre el tema de intercambiar proyectos, estamos trabajando, en algún momento existió en el Comité Nacional, que es una base
de proyectos legislativos para intercambiar, como decía César, proyectos que ya han sido presentados exitosos en otros lugares y para poder tomar esa base. Así que en esas dos cosas estamos trabajando. Una en agosto tenemos fecha, la vamos a pasar la próxima semana, y la base de proyecto legislativo para intercambio y para que puedan tomarlo todos los legisladores, calculo que en un mes y medio lo vamos a poder subir. Bueno, no hay más preguntas. Te quiero agradecer de nuevo, Dolo. La charla fue muy, muy interesante, muy amena, y les quiero agradecer a todos los que participaron. Nada, es muy bueno porque tenemos ahora el contacto, le vamos a mandar las invitaciones y bueno, gracias a todos. Gracias a ustedes, a todo el equipo. Gracias, Dolo. Chau, chau.